Loja de antaño se viste de gala para presentar hoy a la señorita Zoila Mercedes Samaniego Sotomayor, quien es oriunda del cantón Sozoranga, un cantón lleno de historia, donde existe un pueblo esforzado. ¿Qué es Sozoranga para usted, señorita Mercedes? Sozoranga, por la sabia naturaleza, ha sido colocada en esta zona austral cercana a los lindes patrios como cautelosa e intrépida vigía para cuidar su herencia muy preciada que cariñosamente le legaron sus mayores. Es cierto que Sozoranga es un pueblo muy antiguo y muy importante en tiempo de la colonia, pues algunas veces ha sido cabecera cantonal y a ella se han adscrito Cariamanga y Macará. Al último le tocó quedarse como una parroquia y después formarse como cantón hace poco tiempo. Sí, precisamente yo debía de hablar sobre este aspecto, pero ya lo ha dicho usted. Sozoranga fue por 2 veces cabecera cantonal, pero Cariamanga tuvo la suerte de llevar el cantón a su tierra, a sus lares. Entonces quedó Sozoranga reducida a una simple población perteneciente al mismo cantón Cariamanga. De esto no quisiera yo hablar porque, habiendo sido el territorio bastante extenso, se lo cercenó cuando ya se crearon los cantones de Macará, el cantón Macará, y entonces se dividieron mucho las tierras. Díganos algunos nombres de hombres ilustres que ha dado Sozoranga. Inclinemos reverentes nuestra frente ante esos hombres la historia, para que sirva de ejemplo luminoso a las nuevas generaciones de juventudes de este querido solar nativo. La tierra no da al hombre su prestigio y valor moral o intelectual. Son sus hijos los que deben engrandecerla, amarla como ama el hijo a su madre. Y para que las nuevas generaciones, o sea nuestras juventudes, no olviden el glorioso nombre de sus antecesores, de sus ancestros, llevamos a sus corazones los nombres de los que ni el correr de los tiempos debe hacerles olvidar. Aquí en Sozoranga nació un esclarecido arzobispo de Quito y administrador apostólico de Loja, respectivamente, el ilustrísimo doctor José María Riofrío y Valdivieso. ¿Hay con respecto a eso alguna versión, alguna historia, alguna leyenda? Sí, dicen que venían de Lima el señor Riofrío y su señora en estado, y precisamente hubo la coincidencia de que llegaran a la población de Sozoranga y la señora dio a luz allí. Nacieron 2 niños gemelos, hombre y mujer. La niña, dicen las crónicas de ese tiempo, que al nacer se notó que había puesto el piecito en la espalda del niño y que se veía a primera vista la figura del pie de la niña. Entonces se cuenta
con cierta gracia, de que el excelentísimo Riofrío decía que al fin y al cabo hay que reconocer que las mujeres dominan a los hombres, aún en el vientre materno. Muy importante esta anécdota. En el nacimiento de Monseñor José María Riofrío Valdivieso, arzobispo de Quito. ¿Qué otros hombres ilustres tiene Sozoranga? Continuamos con José María Terrazas, ilustre deán del clero metropolitano de Quito. Muy amigo de García Moreno. Voy a explicar un poquito más. Dicen que como predicador era muy austero, sabio y fuerte opositor de las causas injustas contra el gobierno de ese tiempo, precisamente en el primer gobierno de García Moreno. ¿Algún otro personaje ilustre? Tenemos al doctor Vicente Loaiza y Rosillo, administrador apostólico de la ciudad de Trujillo en el Perú. También el presbítero Basilio Luzuriaga, talentoso canónigo de la Catedral de Loja. Otros presbíteros: Ricardo Moreno y el doctor Aparicio Moreno, abogado. José María Rosillo, sacerdote ilustrado. José Andrade, sacerdote que fallecía antes de subir a celebrar el Santo Sacrificio. Vicente Rosillo Sotomayor, sacerdote mártir que falleció en cumplimiento en las guerras fratricidas entre hermanos compatriotas. ¿En dónde falleció él? Falleció en Sabiango, entre las dos poblaciones de Sozoranga. El doctor Torino Mora, publicista y valiente parlamentario, que en alianza de congresistas católicos alcanzó la creación del obispado de Loja y la Corte Superior de la misma ciudad. El doctor Daniel Mora, ilustre hombre de letras, parlamentario, profesor de la Junta Universitaria, hoy elevada a Universidad Laica, y además ministro de la Corte de Justicia de Loja. Los señores Baltasar y Emiliano Mora, escritores e inspirados poetas. El doctor Rafael Tomás Vázquez, lingüista, profesor de universidad y juez de letras, que dominaba el latín a la perfección. El doctor José Alejo Palacios, escritor y novelista de gran valía. El doctor Darío Palacios, ilustre hombre de letras, escritor y novelista. El doctor Agenor Palacios, abogado de altos quilates intelectuales. Carlos Mateo Valdivieso, abogado y diputado por Loja. Leopoldo Moreno, Salvador Hidalgo, Abelardo Ortiz, Francisco y Carlos Muñoz, José Miguel Mora Reyes, Alfredo Mora Reyes, César Samaniego, Claverto Guerrero, José María Sánchez Luzuriaga, José Castillo Luzuriaga, Segundo Hidalgo González y muchos jóvenes de la actual generación. Sin embargo, se destaca un médico que tiene renombre a un nivel mundial, también nativo de Sozoranga. Es el doctor Mariano Samaniego Galván, médico ecuatoriano, nacido en Sozoranga, graduado en Quito, y luego fue a Europa, Inglaterra y Francia, donde revalidó sus títulos. Se dice que curó de una grave dolencia al Santo Padre Pío IX en el Vaticano. ¿Recuerda usted de los nombres de algunos otros personajes ilustres? Sí, y muy importante este recuerdo. El señor Nicanor Puertas, químico farmacéutico, padre de meritísimos profesionales lojanos. El doctor Zoilo Rodríguez, sabio médico, gloria de la medicina y honor de su patria chica, asimismo como el anterior, progenitor de ilustres hombres dentro del campo del saber humano.
denos usted un pequeño paisaje de cómo era Sozoranga cuando usted fue niño. Recuerdo que el pueblo era muy pacífico, todas las familias unidas, había una fraternidad, puede decirse, dentro de los hogares, y la amistad, y a la amistad se le concedía cierto culto. Pero a partir del año 35, la situación de Sozoranga cambió totalmente. Las familias se dividieron y comenzó una etapa de divisiones, odios, venganzas, etcétera. Tanto que hacemos un breve paréntesis musical. Señorita Mercedes, usted fue alumna del Colegio Santa Mariana de Jesús en esta ciudad. Está celebrando su centenario, o por lo menos preparándose para el próximo año, en el 89. ¿Qué puede decirnos, qué recuerda usted de ese colegio? Usted fue alumna de él. Tengo muchos recuerdos y muy gratos, sobre todo mis compañeras, entre las que debo citar y recordar con grande cariño y pena, porque algunas y muchas han pasado ya a la eternidad. Ellas fueron Virginia Riofrío, Rosa Amalia Igurin, Balbín Arias, Julia Victoria Valdivieso, Rosario Samaniego, Sara Barca, mi inolvidable amiga que conservamos una amistad hasta este momento, Rosario Lazo, Mercedes Coronel, María Eufemia Valdivieso. ¿Cómo estaba compuesto el régimen escolar en ese tiempo en la Escuela Santa Mariana de Jesús? Habían 3 secciones, primera, segunda y tercera. O sea, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto grados. Y un anexo que correspondía al 8º grado, equiparado ahora con el ciclo básico de los colegios actuales. Es decir, a más de la primaria de los 6 grados había 2 más adicionales. Sí, adicionales y de mucha importancia, porque de ahí salíamos pues preparadas para luchar con la vida. ¿Qué aprendían en esos 2 años postescolares? Ligeras nociones de literatura, capaz que hasta nos animábamos a hacer versos a la madre. ¿A la madre le hacían versos? A la madre Enriqueta, que era a quien más queríamos. En estado que seguimos entre risa y risa haciendo versos a la madre, con el en de un dulce ensueño, con el ri de una risueña, con el que de un querubín, con el ta de una talentosa, se forma el nombre de una quiteña hermosa. Este verso lo hizo la inolvidable amiga Angélica Loaiza Serrano, hermana del reverendísimo señor Ángel Rogelio Loaiza, actual deán de la Catedral de Loja. ¿Qué otras materias recibían ustedes, además de esta de literatura, en 7º y 8º grado? Recibimos nociones de literatura, contabilidad, esa bendita álgebra que nos quebraba la cabeza, matemáticas, manualidades de música, bordado, música. A más de la madre Enriqueta, ¿quiénes más eran sus profesoras? Sor Leonor del Niño Jesús, la profesora de música Sor Adelaida de San Ramón,
Y la madre Marta, la madre Laurita, la madre Rita, la madre Eufrasita del Corazón de Jesús, todas ellas tan queridas de todo el alumnado de este colegio. Por entonces ya había el orfelinato Santa Mariana de Jesús, allí en la calle de Bernardo Valdivieso y Azuay. Exacto. Sí, allí había ya el orfanato de Santa Mariana de Jesús. Recuérdenos la época en que estudió usted en el Colegio Santa Mariana de Jesús. Ingresé en 1918 y terminé mis estudios en 1922. Después de egresada usted entró al magisterio, ¿no? Entonces entré al magisterio trabajando por espacio de 30 años hasta mi jubilación. Usted lleva pues el ancestro del poeta, tiene entre sus ascendientes al ilustre poeta Ramón Samaniego. ¿No escribió usted en los años superiores de la Escuela de las Marianitas algunos poemas, algunos versitos? Y tengo unos. Sí, recuerdo que cuando Angélica nos impresionaba gratamente con su elogio para la madre Enriqueta, yo contesté de la misma forma con mucho entusiasmo y cariño para la madre, con el siguiente verso que lo había improvisado al calor de la amistad con mis amigas, y que dice así: si Quito te dio el talento, Loja te brindó su amor, porque quiteña o lojana tiene mucho corazón. Si fuiste la jardinera de nuestro grupo en Botón, llevaste hasta nuestras almas frutos del jardín de Dios. ¿Alguna anécdota especial de su estancia en el Colegio Santa Mariana de Jesús, allá por 1918 al 22? Recuerdo una por todas. Había una chica que tenía un enamorado en el Colegio Nacional Bernardo Valdivieso. Y un día nos llevó hasta las torres del colegio. Subimos por las gradas, pero antes de que estuviéramos en la parte superior, ya teníamos la visita de una de las madres que preguntaba qué pasaba. Comenzamos a bajarnos, pero una de nuestras compañeras nos delató. ¿Cuál fue el castigo? A las internas nos hicieron comer de rodillas con el plato en la mano, y a las externas desconozco el castigo, pero fue también riguroso. Por mi parte, quise yo egresarme yo misma del colegio, porque me dolió mucho el castigo fuerte que nos dieron. Importante esta relación que nos hace quien es una de las alumnas más antiguas del Colegio Santa Mariana de Jesús. Hacemos un paréntesis musical. Siendo usted de Sozoranga, un bellísimo cantón muy antiguo, con mucha historia, con mucha tradición familiar, ¿cómo recuerda usted el camino de Sozoranga a Loja para venir a estudiar? Recuerdo cuando yo venía a Loja, acompañada de uno de mis hermanos, que el viaje lo preparábamos con 8 días de anticipación. Fiambres y lugares donde debíamos pernoctar, hacíamos un programa general, pero el camino mismo era de morir de miedo. ¿Cuántos días hacían de Sozoranga a Loja? 3 por lo menos. ¿Cómo
eran los tambos que hacían? El primer día salían de Sosaranga hacia dónde? Hacia Cariamanga. El segundo día. El segundo día a Chinguilamaca. Y el tercero a Loja. Es decir, que venían ustedes por la vía de Malacato. Exactamente, por la vía de Malacatos. ¿Y sus vacaciones dónde las pasaba usted? Las vacaciones para mí eran muy simpáticas. Iba yo a mi casa y de allí me llevaban al Perú, a Sullana, a Piura, pasábamos a Lima y por lo menos yo hacía 1 mes, 2 meses de vacaciones con la familia del Perú. A propósito, hay un gran número de familias de ascendencia lojana en el vecino país. Hay bastantes familias de Loja. Sus antecesores han sido oriundos de Loja. ¿Cómo era el viaje de Sosaranga al Perú, a Sullana, por ejemplo? Viajábamos a lomo de mula por el tiempo de 3 días por lo menos. Cansancio, sueño y tantas incomodidades durante el trayecto. Y a Lima harían unos 15 días, aproximadamente. Prácticamente a Lima yo no fui en mi juventud, en mi niñez, sino después cuando ya era yo una señorita. ¿Cómo se llamaba su padre, señorita Mercedes? Fue don Leopoldo Samaniego Loaiza. ¿Quiénes eran los padres de él? Hijo de la señora Petronila Loaiza Rosilio. Es cierto que él era uno de los primeros comerciantes importadores que había en Sosaranga. Sí, uno de los principales importadores. Mi padre fue comerciante durante 50 años por lo menos. Tenía conexiones comerciales con Piura, con Lima, Guayaquil y sus agentes en estas poblaciones peruanas y de acá del Ecuador. ¿Qué tipo de mercadería importaba? Tejidos en general. Algo muy importante que usted nos relata es una anécdota de su padre, quien logró en alguna ocasión sacarse la lotería de algún pueblo de la vieja Europa o de Asia. Sí, muy importante este acontecimiento. Mi padre compró un billete en Piura de una lotería de Lima. Al correr de los tiempos se sacó el gordo que llamaban en ese tiempo de miles de marcos alemanes. Pero fatalmente la compañía que tenía esta lotería era de procedencia asiática. Y entonces, cuando ya veían de que había salido premiado el número, ya emigraban a su tierra. Entonces mi padre, siendo poseedor del número mayor, perdió totalmente todo porque nadie le pagó. Quiere decir que de haberse hecho efectivo el cobro de esa lotería con el billete que compró en Lima, ustedes hubieran sido la familia más rica del Ecuador para entonces, en marcos alemanes del pago. Posiblemente hubiéramos sido la familia más rica o de la provincia de Loja, por lo menos. ¿Publicó algo la prensa sobre este incidente? Sí, dicen que publicó la prensa en Guayaquil y en Quito, haciendo pues ostentación de que el número mayor se sacaron acá en el Ecuador y nunca se lo pagó. Algo muy importante también es la participación que su padre como
conservador que era en ese tiempo, porque no había sino conservadores y liberales, dio posada al gran comandante Salazar. ¿Qué puede decirnos al respecto? La casa de mi padre fue muy visitada por personas de alta significación social. Su carácter afable y amistoso lo condujo al respeto y consideración de todos. Basta decir que allá, por los aciagos días del liberalismo, la intolerancia de aquel tiempo y las incesantes batallas ideológicas se vio calumniado junto a otros amigos de que mi padre conspiraba contra el gobierno de ese entonces. Su ideología conservadora la sostuvo fiel y decentemente. Luchó contra los enemigos del Partido Conservador y dio abiertamente el apoyo que necesitaban las tropas del general Salazar, jefe conservador. De aquí nació el odio y la persecución, al estado de haber allanado en la casa de Hacienda las huestes del coronel Ordóñez, esbirro de Alfaro. El Estado Mayor del general Salazar pernoctó en mi casa por algunos días. Pasadas las escaramuzas militares entre conservadores y liberales, hubo mi padre de albergar a muchas personas que estaban perseguidas para salvarlas del fusilamiento, entre los que se cuenta don Darío Zuquilanda y el doctor Abelardo Ortiz, a quienes hizo perdonar del jefe conservador, que sonriendo le dijo: don Leopoldo, usted ha nacido con muy buen corazón, se ha compadecido de estos pícaros liberales y admiro su espíritu compasivo. Algo muy importante que usted nos relata es la participación que su padre tuvo en 1910, cuando había un inminente riesgo de guerra con el Perú. ¿Qué nos puede decir al respecto? En ese tiempo yo estaba muy niña, pero recuerdo que el conflicto armado de 1910 con el Perú, Sozoranga se vio visitada por altos militares del ejército ecuatoriano. Y a mi padre se le concedió un cargo alto para que supervigilara los acontecimientos que podían resultar en esta comarca. Quiere decir que tuvo el mismo civismo que los jóvenes que en 1910, incentivados por Pío Jaramillo Alvarado, conformaron el ejército voluntario del Zamora y luego los militares del batallón Abdón Calderón para hacer la defensa de la patria, al grito de Alfaro de Tumbas, Marañón o la guerra. Bien, para finalizar este programa con usted, señorita Mercedes, deseamos que nos cuente alguna de las anécdotas de su padre cuando era estudiante en el Colegio San Miguel de Piura. Recuerdo que mi padre contaba una anécdota siendo alumno del Colegio San Miguel de Piura. Entre los alumnos había un joven que llamaba Teodoro Seminario. Cuando menos pensó, vino un impacto de un mango sobre su cara. Por supuesto, se bañó en sangre. Entonces mi padre lo citó al río, a la orilla del río Piura, y se dieron la gran paliza. Por consecuencia, mi padre tuvo que abandonar la ciudad, el colegio, y venirse a Ecuador. Se deduce que había ya una cierta antipatía entre Ecuador y Perú, así mismo como con estudiantes. Sus palabras finales para el programa Loja de Antaño. Termino pidiendo disculpas por los errores voluntarios en esta entrevista. E invito de todo corazón a mis coterráneos que amen a su tierra. Y pensando que no tenemos vergüenza, pero sí orgullo,
de haber nacido en ese jirón de patria pequeñito en territorio, pero grande, muy grande, por las virtualidades que encierra cada corazón de los hijos de Sozoranga. El hombre es grande cuando ama su solar nativo, y más grande aún cuando dobla su rodilla para engrandecerlo. Ha sido la intervención de la señorita Zoila Mercedes Samaniego Sotomayor en el programa Loja de Antaño, programa exclusivo de Radio Centinela del Sur. Excelente.